Hola, muy buenas. Yo soy Felipe Prado Ortega y os voy a hablar sobre la eficacia de la realidad virtual frente a las técnicas convencionales de fisioterapia en pacientes con artroplastia. Y se trata de una revisión sistemática. Bueno, la artrosis, como ya sabéis, es una enfermedad degenerativa que causa dolor e hinchazón, rigidez y afecta a la movilidad. En 2019 afectaba a 528 millones de personas, presenta un aumento del 113% desde 1990. En España la prevalencia de síntomas es del 29,35%, siendo más elevado en mujeres mayores de 80 años, seguido de mujeres de entre 70 y 89 años. No quiere decir que los hombres no la padezcan, pero sobre todo son las mujeres los que suelen presentarla. Se considera a la rodilla como la articulación que más probabilidad tiene de verse afectada, seguida de la mano y de la cadera. Se prevé un aumento global debido al envejecimiento de la población, a la obesidad y a los traumatismos. La reducción de movilidad se asocia con comorbilidades como pueden ser cardíacas, gástricas y renales, sobre todo patologías provocadas por sedentarismo. Como ya he dicho, afecta sobre todo a mujeres. La rodilla es la articulación más afectada. Ha habido un aumento global en los últimos años y la mayoría de ellos necesitan rehabilitación. 344 millones de casos se consideran entre moderados y severos y se benefician de tratamientos de rehabilitación. La artroplastia en este caso es una cirugía que consiste en la reconstrucción de la articulación destruida o anquilosada mediante la resección de las superficies articulares y se coloca una prótesis para restaurar la función y eliminar el dolor. Su éxito depende de una rehabilitación adecuada para recuperar la movilidad y prevenir complicaciones. A pesar de los avances, la tasa de éxito de una artroplastia de rodilla, por ejemplo, es del 85%, con un porcentaje de entre 5 y 40% de pacientes insatisfechos. Esta insatisfacción se debe sobre todo al desgaste, a un fallo en el implante, infecciones, a dolor postoperatorio o a la no recuperación total de la movilidad. Incluyendo la artroplastia de rodilla y de cadera, suele considerarse para la osteoartritis avanzada. A pesar de su éxito, como he dicho, es crucial la rehabilitación para una recuperación total y mitigar el dolor y el fallo del implante. Bueno, como aquí podéis ver algunos de los datos que he dicho antes. Y en esto se basa sobre todo mi trabajo, que es la fisioterapia como el pilar en la recuperación. La fisioterapia es esencial para la prevención y el manejo de la artrosis en las fases tanto pre como postoperatorias. Prepara al paciente y optimiza la recuperación funcional, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. Como he dicho, se tiene que hacer un trabajo tanto de prevención y el manejo de la articulación que va a ser intervenida. Una fase preoperatoria para preparar la articulación para la cirugía, reduce el tiempo de hospitalización, disminuye el tiempo y acorta la alta médica, siendo más eficiente. Aparte de que una buena rehabilitación y una buena aplicación de fisioterapia reduce la etapa posoperatoria, reduce las complicaciones y aumenta la satisfacción del paciente. De esta forma, pues también se puede restaurar la función, haciendo que un paciente sea funcional y pueda realizar actividades lo más pronto posible. Y también hay que tener en cuenta el avance tecnológico que está habiendo en los últimos años. Algunos de estos sistemas, como puede ser la biorretroalimentación, que son sistemas básicos para monitorizar la respuesta fisiológica, los sensores de movimiento, la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿vale? Dentro de la realidad virtual, la no inversiva, la semi-invasiva o la inversiva, dependiendo de la tecnología de los materiales que tengamos para hacer la terapia. Como ya he dicho, la realidad virtual, que es otro de los aspectos fundamentales de este trabajo, es una herramienta prometedora debido a que produce una distracción y reduce la ansiedad, produce neuroplasticidad y recuperación funcional, estimulando el cerebro y fomentando la neuroplasticidad, como he dicho, una mayor motivación del paciente porque lo ve algo lúdico y se produce mayor adherencia al tratamiento y también puede producir información en tiempo real para los fisioterapeutas. Los objetivos, pues bueno, ha sido explorar la efectividad de la realidad virtual en comparación con los métodos tradicionales de fisioterapia en pacientes sometidos a artroplastia, además de determinar si la incorporación de la realidad virtual aporta ventajas adicionales o comparar la efectividad de la realidad virtual con la fisioterapia tradicional y con otro tipo de técnicas.
En cuanto a la metodología, pues bueno, se llevó a cabo una identificación del estudio con unos criterios prima, buscando las diferentes bases de datos, utilizando palabras clave y términos MES. Los estudios debían estar publicados entre 2020 y 2025 para que fuese algo actual y no y tenía que estar intervenido por artroplastia de rodilla, cadera u otra articulación. Era motivo de exclusión que estuviese en una etapa de recuperación avanzada o que la realidad virtual no fuese orientada a la rehabilitación. Se llevaron los estudios al Mendeley, se trajo los datos y se utilizó la escala Haddad para ver la calidad de los estudios y comprobar el seco. A continuación se puede ver las distintas variables que se analizaron, como el dolor, funcionalidad, equilibrio, fuerza muscular, ansiedad, estrés, kinesiofobia, movilidad, marcha, rango de movimiento y las distintas herramientas o escalas e incluso test que se utilizaron para medir estas variables. Finalmente fueron seleccionados 10 artículos. Había 765 pacientes con edades comprendidas entre los 51,2 y 72,3 años y lo que he dicho, patologías sobre todo de rodilla y de cadera, con las distintas frecuencias de sesiones semanales y programas que llegaban hasta los 12 semanas, incluso se llegaron a hacer mediciones hasta 6 meses de esta intervención. Algunos de los resultados claves de estos beneficios de la realidad virtual, pues en cuanto a la funcionalidad y dolor, mostró mejoras significativas en ambas cosas, reduciendo el dolor y aumentando la funcionalidad, mejorando la marcha y el equilibrio, aumentando la fuerza muscular y el ROM, y redujo la ansiedad, la depresión, el estrés, y mejoró la autonomía, la calidad de vida, como se pudo ver en diferentes escalas. Se podría abordar un poquito más lo que vienen siendo los resultados, pero bueno, por cuestión de tiempo pasamos a la discusión, que cabe decir que la fisioterapia con realidad virtual complementa la fisioterapia tradicional, mejorando la motivación, adherencia y acelerando la recuperación por artroplastia. Hay que incluir varias variables, cabe la redundancia, de psicosociales como la ansiedad, la kinesiofobia, que explican mejores los resultados y a diferencia de estudios anteriores que tienen menos calidad metodológica, pues diferencia de este estudio porque incluye este miedo, esta ansiedad que importa mucho a la hora de una recuperación total. En cuanto a desafíos, requiere formación específica para profesionales en cuanto a política pública para una integración equitativa y saber abordar estas técnicas, incluso el coste de la tecnología. Y sería necesario, pues bueno, que estas investigaciones se llevaran a cabo en un futuro, comprobando esta efectividad y llevándola a cabo, sobre todo en procesos más a largo plazo y en muestras o poblaciones más amplias. Me gustaría recalcar bastante lo que viene siendo el impacto emocional y perceptivo de la realidad virtual, porque produce una satisfacción, ya que presenta un componente lúdico o inmersivo de la realidad virtual, aumentando la satisfacción del paciente y el compromiso con la terapia. Mejora la autonomía del paciente y reduce la percepción de esfuerzo durante la rehabilitación, algo fundamental, ya que hace que el paciente se sienta más empoderado y mejora, por lo tanto, la calidad de vida, ya que eso suele ser algo subjetivo en comparación con otras técnicas. Por lo tanto, para dar respuesta a nuestros objetivos, llegamos a la conclusión de que la integración de la realidad virtual en la fisioterapia posoperatoria en artroplastia representa una oportunidad para optimizar la recuperación funcional y emocional de los pacientes, siempre que su uso se adapte a las necesidades individuales y se mantenga una visión ética e integral del cuidado. Sin embargo, su implementación debe abordarse desde una perspectiva crítica, ética y centrada en el paciente. La tecnología, por muy avanzada que sea, no debe sustituir la dimensión humana de la fisioterapia, sino integrarse como una aliada que expande sus posibilidades. El futuro de la fisioterapia no será exclusivamente manual ni exclusivamente digital, sino una sinergia equilibrada entre ciencia, humanidad e innovación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y si tenéis alguna duda o curiosidad me podéis escribir sin problema, ¿vale? Nada, muchas gracias.